Servirle a Dios es una forma de ser agradecidos, porque estoy haciendo algo para Él, de lo mucho que Dios ha hecho por mí. Amén. Entonces, la gratitud, mi hermano, tenemos que estar agradecidos con Dios. ¿Por qué creen que debemos de estar agradecidos con Dios? Alguien que me dé un motivo. Nos dio la vida, el sacrificio que hizo en la cruz el Señor Jesucristo por nosotros. Entregó a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros, muy bien. Por la salvación. ¿Qué más? Por todo lo que nos da. Por la familia. Ahí es donde usted empieza a decir, yo le voy a servir al Señor con buen ánimo, con disposición, porque es que Dios a mí me ha dado mucho. Yo le debo a Dios. Yo le debo a Dios. Si ven que uno cuando tiene una actitud de agradecimiento, uno empieza a mirar, oiga, el servicio que yo hago para Él, es que antes yo le debo a Dios y no hay forma en que le pueda pagar. Yo puedo servir toda una vida y aún así sigo en deuda, ¿verdad? Pero imagínense, sin hacer nada para Él, pues peor la deuda, peor la deuda todavía. Nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, pero también debemos de estar agradecidos ¿con quién más? A ver. Muy bien, muy bien. No les he mandado la cartilla, pero sí ese es el siguiente punto. Con la iglesia. Con la iglesia. ¿Por qué estar agradecidos con la iglesia? Yo hablaba. Amén, ahí recibimos el alimento espiritual. Hablaba yo con un pastor unos meses atrás, y ese pastor en un almuerzo me decía, ¿cómo no estar agradecidos con esta misión? Pues él es un pastor de Bethesda, yo también, y entonces estábamos hablando de la misión, y él decía, ¿cómo no estar agradecido con esta misión? Él decía, cuando yo llegué a la iglesia Bethesda hace tantos años, llegué con el hogar destruido, llegué sin empleo, llegué endeudado, llegué mal, llegué lleno de problemas. Y ahí en la iglesia empezaron a orar por mí, me empezaron a enseñar a orar, me empezaron a enseñar la Biblia, ahí me empezaron a discipular, me bauticé, me metieron en una consejería, mi hogar se restauró, mis finanzas mejoraron, mi vida cambió, gloria al Señor. Pero aparte de eso, me capacitaron, recibí instrucciones, recibí la formación para servirle al Señor, aprendí a servirle al Señor. No solamente eso, en la iglesia me dieron la oportunidad de servir, me decía ese pastor. Ahí en la iglesia a mí me dieron la oportunidad de servir. Y en la iglesia, siendo un servidor, me fui formando. Y luego me dieron la oportunidad de ser pastor. Y hoy en día tengo tantos años de pastor, he llevado una vida pues en bendición de menos a más. ¿Y cómo no estar agradecido? Y él decía, si por allá una persona, cuando lo contratan en una muy buena empresa, dice, gracias por la oportunidad, no los voy a defraudar, voy a hacer el trabajo bien, jefe, lo que sea. Comentarios como esos son cotidianos en las empresas. Gracias por la oportunidad que me dio. Cuando los contratan, bueno, algunos de pronto no son agradecidos, pero por lo general la persona queda agradecida. Oiga, esta empresa me contrató y me contrató sin de pronto yo tener el perfil completo, pero la empresa me está dando una oportunidad. Algún jefe de recursos humanos entrevistó a la persona y le dijo, tú no calificas para el puesto de la vacante que tenemos porque te falta esto y esto y esto, pero te voy a dar la oportunidad. A ver, y entras en un periodo de prueba de 1 mes, 2 meses, etcétera, y ahí renovamos el contrato según cómo te vaya, y la persona, ay, gracias por la oportunidad que me dieron, y se va contenta a la casa. Conseguí el empleo, conseguí el trabajo, ¿cierto que sí? Si la persona es agradecida, se va contenta. Si es un desagradecido, ya mañana toca empezar a trabajar. Empieza a quejarse de una vez sin haber empezado ni siquiera el turno. Pero bueno, si es la persona es agradecida, va a decir gracias, me dieron la oportunidad. Si no solamente en una empresa, una universidad, un muchacho quiere entrar a la universidad, el puntaje del ICFES o lo que sea, de pronto no le daba,
y entonces le dan la oportunidad, bueno, te vamos a becar, te vamos a dar la oportunidad de que ingreses a estudiar con nosotros. Gracias por la oportunidad que me está dando. Son lugares donde nos abren puertas en la vida cotidiana y la gente queda agradecida. Y en la iglesia le dan la oportunidad a usted de servir y no lo vemos de la misma manera. Hay que empezar a verlo de la misma manera. Oiga, esta iglesia me dio la oportunidad de servir. Hay iglesias que no. O hay iglesias que si uno quiere servir, el proceso para iniciar a servir es bien largo, riguroso y tedioso. Y hasta plata piden a veces para ciertas cosas. Pero llegué a una iglesia en donde, gloria a Dios, el proceso fue fácil. Donde antes me motivan a que sirva al Señor. Donde antes me empujan a que ejerza los dones. Y no más bien por allá diciendo, ¿cuándo es que me dan la oportunidad de predicar? Es que yo anhelo predicar. ¿Y cuándo será que me dan la oportunidad? ¿Hay iglesias así? Vaya usted y mire una iglesia bautista. Jamás dejan pararse en el púlpito una mujer. No la dejan, no la dejan. Doctrinalmente dicen, no hay pastoras. Imagínense todas esas hermanas de esa iglesia. Sí, pueden dictar clases en la iglesia infantil, sí, pueden evangelizar, sí, pueden hacer otras cosas dentro de la iglesia. Y aquí, que uno más bien les dice, hermana, tiene el privilegio de orar, hermana, tiene el privilegio de predicar de tal hora a tal hora, hermana, tal día preside el culto usted. Hermano, eso es para ser agradecidos. Eso es para uno decir, gracias Dios, porque no estoy en la butaquita diciendo como el que está en el partido de fútbol de suplente. ¿Y cuándo me dan cambio a mí? No, siga ahí de suplente, siga ahí en la banca. Solamente los titulares son los que siempre juegan. No he visto. Mira, yo no soy de los que mire partidos de fútbol, pero eso pasa. Que casi siempre que son los mismos titulares y son los que cogen fama y son los de siempre. Y hay gente que puede estar dentro de la selección, Colombia o dentro de cualquier equipo, que nunca se mencionan, porque como siempre están en la banca, jamás salen en las ruedas de prensa, ni salen en los titulares de que anotó un gol, un pase gol, ni nada de esas cosas, porque siempre estuvieron en la banca. ¿Y cuánto un jugador de esos anhelaría? Que lo metieran a jugar así fuera un minuto. ¿Se ha visto a veces que pasa eso en el partido? Que lo cambian un minutico nomás. ¿Cómo se sentirá un jugador de esos? Que lo meten a jugar solo un minuto, 2 minutos, un cambio de esos. No, ya para qué. Aún así hay veces que los meten un minuto y van y meten preciso el gol. Y bien, pero aquí en esta iglesia yo creo que usted no puede decir, estoy en la banca, es que no me dan la oportunidad. Estoy en la banca, es que nunca me dan la oportunidad de estar ahí al frente, de predicar, de orar. Es que no me dan la oportunidad de desarrollar los dones. Al contrario, usted viene a donde los pastores y viene con algo como, pastor, ¿puedo ir al hospital a orar por los enfermos? ¿Qué respuesta yo le doy? Mano, vaya, hermana, vaya, gloria al Señor, que Dios le respalde. ¿Con quién va a ir? Vaya. Pastor, ¿será que puedo predicar en la vigilia? Claro que sí. ¿Será que puedo dar esta palabra que tengo en mi corazón? Hágale. Ahí está el ayuno, está tal día o tal otro día. Hágale, hermano. Pues desde que sea uno, desde que obviamente ya uno tenga testimonio, ¿no? De la persona. ¿Qué pastor? ¿Será que es que tengo en mi corazón si podemos hacer esto y esto y esto? Hermano, hágale. Yo creo que antes aquí nos pasamos a veces de dar vía libre a muchas cosas, muchas ideas, muchas situaciones que las personas, no sé, presentan en sus anhelos. Entonces, eso es un motivo para ser agradecido. Vaya usted quizás a una mega iglesia. Ay, pero pastor, ¿usted cómo va a comparar esta iglesia con una mega iglesia? Permítame hacerlo. Vaya usted a una mega iglesia, no sé, que hipotéticamente usted se cambió de aquí a no sé, bueno, a otro país y se empezó a congregar por allá en la iglesia de Dante Gebel, no sé. A ver si le van a soltar el micrófono y el púlpito de la manera como quizás en el Centro Misionero Bethesda antes se les anima, hermano, sírvale al Señor. Sírvale al Señor, ¿verdad? Entonces son situaciones, vuelvo y se lo digo, ¿cómo va a comparar esta iglesia con una mega iglesia como esa? Hermano, porque
tengo que ser agradecido, que estoy en un lugar en donde antes me empujan a servir y donde no, me limitan y yo soy el que quiero servir y no me dejan. Así hay muchas iglesias de todos los tamaños, no necesariamente mega iglesias, hay iglesias de todos los tamaños en donde limitan al servidor o a la persona que anhela servir. Entonces yo debo estar agradecido en el lugar donde Dios me ha puesto, por la oportunidad, lo dijo el hermano también apenas, porque ahí recibimos el maná, el alimento. ¿Dónde usted aprendió todo lo que sabe de la palabra de Dios? ¿En el colegio? A ver, ¿dónde? En la iglesia. Hay algunos que listo, vienen de otras iglesias Bethesda, de otros lugares. Hay otros que posiblemente vienen de algunas otras iglesias, denominaciones. Pero hermano, en un lugar como este, conocimos, fuimos libres. Cadenas se han roto, hasta sanidades han habido. ¿En dónde? En la iglesia. La presencia del Señor que hemos sentido, hermano, todos esos son motivos para decir, oigan, en este lugar yo he sentido la presencia del Señor. En la iglesia he aprendido, en la iglesia he sido formado, en la iglesia me capacitaron, en la iglesia aprendí a orar. Pero yo hoy he hecho fuera a los demonios. ¿Dónde me enseñaron a echarlos fuera? En la iglesia, ¿cierto que sí? Es que yo oro por los enfermos y se sanan. ¿Y dónde aprendió eso? En la iglesia, ¿cierto que sí? Se lo enseñó un pastor. Algún pastor se lo tuvo que enseñar. Y que es que yo predico muy bonito. ¿Y dónde aprendió a predicar muy bonito? En la iglesia. En la iglesia aprendió a predicar. En la iglesia aprendió lo que predica. En la iglesia se aprendieron las artes. ¿Y dónde aprendió a tocar ese instrumento? La guitarra, el piano, la batería. En la iglesia. No fue por en ningún lugar diferente, fue en la iglesia. ¿Hay que estar agradecidos o no? Totalmente, mi hermano, totalmente, porque la iglesia es un lugar donde yo puedo desarrollar los dones y me lo permiten hacer. Me dan el espacio, me dan la vía, me dan la oportunidad. Por eso debo de estar agradecido con la iglesia. La iglesia nos recibe, nos ha ayudado. La iglesia tiene diferentes personas con las cuales yo también tengo que estar agradecido. Los maestros que me enseñaron, el pastor que me enseñó, hermanos que me aconsejaron, hermanos que intercedieron e interceden por nosotros. La iglesia tiene mucha gente con la cual yo les debo gratitud. Les debemos gratitud en la iglesia. A esas personas a las que en algún momento les visitaron. Yo puedo decir que a mí nunca me han visitado de una iglesia. Yo puedo decir eso. Pero hay muchas personas que sí han recibido visitas en sus casas. Y eso es para decir, oiga, gracias. Mire, yo podría decir que yo soy de esos que crecí y fui formado en una iglesia sin visitas. Sin visita. Jamás he recibido una visita de parte de la iglesia. Yo no. O sea que si usted ha recibido una visita de parte de un pastor, es para que diga, gracias Dios, que esa iglesia me visita. Gracias Dios. Vea, ninguno como que anotó eso en la tarea, ¿no? Las visitas que se hacen aquí en la iglesia, como que ninguno anotó eso en las tareas. Pero mire, eso también es una cualidad de esta iglesia bonita. En esta iglesia mi esposa y yo nos tomamos el trabajo de visitar a las ovejas. No todas las iglesias los pastores visitan a las ovejas. No todas las iglesias los pastores lo hacen. Que por X o Y motivo, listo. Pero esta iglesia tiene la bendición de que los pastores visitan a las ovejas. Las visitan. Hermano, es así. Y entonces esos son motivos a uno decir, oiga, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Dios mío. Quiero que vayamos o empecemos a ir a la palabra del Señor. Lucas capítulo número 17 y versículo número 15. Y vamos a abrir, digamos, el estudio bíblico. Vamos a abrir el estudio bíblico. Lucas 17, 15. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Jesús diciendo, o más bien, el relato diciendo, luego ya Jesús va a hacer un comentario allí. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió glorificando a Dios a gran voz. Verso 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era, ¿de dónde era? Digámoslo todos, ¿de dónde? Samaritano. Qué triste que un samaritano sea agradecido y un israelita no sea agradecido. Empieza a analizar el texto, porque por lo general cuando usted y yo hablamos de este texto, decimos números, 10 leprosos y solo un leproso se devolvió a darle las gracias a Dios. Y nos centramos en los números, pero no nos centramos en la nacionalidad o en la región. Y no solamente era que era uno, sino que ese uno ni siquiera era israelita, era un samaritano. Era samaritano. Peor aún, porque el israelita que era israelita, teniendo la responsabilidad de dar gracias, no lo hizo. Y este samaritano lo hizo. En el versículo 17 es donde entra Jesús diciendo, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Será que el Señor Jesús se pregunta dónde está la gente cuando no es agradecida? Sí, señores. Jesús se pregunta, ¿y dónde están? A los que yo he bendecido, ¿y dónde estarán? Los que yo sané, ¿y dónde estarán? A los que yo liberté. Bueno, gloria al Señor, aquí ya vemos unos cuantos, pero el Señor Jesús ha hecho milagros en muchos otros que no están. Dice la palabra del Señor, verso 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Jesús diciendo, oiga, un extranjero es el que viene a dar las gracias, y no hubo nadie más que pudiera ser agradecido. De entradita, la Biblia ya nos empieza a confrontar si nosotros como cristianos y como servidores somos agradecidos, o el Señor Jesús podría decir lo mismo, oiga, y haya un extranjero, alguien que ni siquiera asiste a la iglesia, alguien que ni siquiera es cristiano, y ese sí agradeció, y los que van a la iglesia como que no. Pues no digo que eso sea así, pero fue lo que pasó aquí en esta parábola. No digo que esa sea la escena de este lugar, pero en la parábola, no, ni parábola, eso fue una historia real. En esta historia, eso fue lo que pasó. Los de la iglesia no supieron dar las gracias a Dios, pero el extranjero, el que no iba a la iglesia, ese sí le dio las gracias a Dios. Terrible sería que haya gente allá afuera con más gratitud que usted y que yo, como para con el Señor. Y que los hay, mi hermano. Hay gente allá afuera que es bien agradecida. Hay gente allá afuera que es muy agradecida con Dios. Agradecida. Y usted les entrevista, no todos, obviamente no todos, pero sí hay. Y usted les entrevista, les hace una pregunta, no, yo estoy agradecido con Dios porque Dios me dio este negocio que tengo. Y uno hoy le pregunta a un cristiano, ¿y este negocio? No, con mis propias manos lo levanté. Venga, pero aquí hay un desorden de cosas. Acá hay un desorden de conceptos, porque el cristiano debería ser el que diga, Dios me lo dio y estoy agradecido con Dios, y esta persona que no tiene a Cristo debería decir, con mis propias manos lo levanté. Pero eso llega a pasar, mi hermano, eso llega a pasar. Agradecido con Dios que me permitió ir a la playa de vacaciones, muy agradecido con Dios. Y va y se le pregunta a algún cristiano, no, si es que uno también se merece eso, pero no menciona a Dios. No digo que sean todos, mi hermano, solamente son casos que suceden y que hay que reflexionar si verdaderamente yo estoy agradecido o no con el Señor, porque en este caso fue un extranjero quien le dio las gracias a Dios. Quiero hablar de un personaje, pero antes de hablar de este personaje, quiero mencionar, en la Biblia existe lo que se conoce como la ofrenda de gratitud.
la ofrenda de gratitud. Había ofrenda para expiación, había ofrenda para purificación, habían ofrendas llamadas diezmos, habían ofrendas llamadas primicias, habían ofrendas llamadas votos. Bueno, hay varias ofrendas en la Biblia, pero una de esas ofrendas era la ofrenda de gratitud. Y si usted se pone a mirar, esa era una ofrenda que era de acción de gracias. Le doy esto a Dios porque estoy agradecido con Él. Estoy agradecido con Él. Salmo 50, 14, quiero que lo leamos. Salmo, capítulo número 50, verso número 14. Dice la palabra del Señor y de ahí en adelante los siguientes versículos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré, tú me honrarás. Yo te libro en el día de la angustia, dice Dios, y tú me vas a honrar, dice la palabra del Señor. Verso 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tus hermanos, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas de cierto que sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Aquí hay uno de los pasajes que nos hablan de ese sacrificio, de esa ofrenda de gratitud, honrar a Dios, que es esa honra, es la honra que se le da a Dios allí. Pero hay muchos otros pasajes más, o hay varios pasajes más que nos habla la palabra de Dios acerca de las ofrendas de acción de gracias. Salmo 107, 22. Quiero que leamos otro salmo. Salmo 107, 22. Salmo 107, verso número 22 nos dice: ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Ahí está. Esos sacrificios de alabanza son esos sacrificios de gratitud, que no eran para perdón de pecados, ni eran reglamentarios, ni eran mandamientos ni estatutos, sino simplemente voy a sacrificar este toro o esta vaca, esta oveja en alabanza al Señor, porque estoy agradecido con Dios. Y era la ofrenda de gratitud, ofrenda de gratitud al Señor. Eso se practicaba en el Antiguo Testamento, una ofrenda de gratitud al Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que esa gratitud está en la palabra del Señor como ofrenda. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que fueron desagradecidas. Ejemplo, José estaba en la cárcel, interpretó el sueño del copero y el panadero y les dijo: acuérdense de mí cuando estén en libertad. Y cuando el copero volvió a ser restituido en su puesto, dice la Biblia, se olvidó de José. Se olvidó. El otro se animó porque lo mataron, pero el copero que fue restituido a su cargo se olvidó. ¿Fue agradecido? No fue agradecido con José. No fue agradecido con José. Y así, si ustedes se ponen a analizar toda la palabra del Señor, hay una innumerable cantidad de ejemplos en la Biblia del desagradecimiento. Van a haber muchas personas desagradecidas en la Biblia, y a todas les fue mal. Una cantidad de personas que no supieron dar gracias al Señor. Hemos hablado del pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto, y en vez de ser agradecidos de que ya no estaban en la esclavitud, se la pasaban quejándose. Aquí no hay pan, aquí no hay carne, aquí no hay agua, aquí nos trajeron a morir. Armaron una revuelta contra Moisés. Oigan, en vez de ser agradecidos con ese Moisés y obviamente con Dios, de que a través de ese hombre habían sido libres, no, se la pasaban murmurando de Moisés.
Le pagaron bien. Está bien. ¿Qué pago tan hermoso que le dieron esa gente a Moisés? Moisés yendo allá a libertarlos. Moisés enfrentó a Faraón con Aarón y los sacaron de la esclavitud. Y lo que recibió en recompensa fue pura crítica, fue pura murmuración, fue pura queja. Tremendo, muy fuerte, un pueblo desagradecido. Y podemos seguir y seguir y seguir hablando muchos ejemplos de desagradecimiento. Pero más bien quiero centrar esta enseñanza en un personaje que sí supo dar las gracias a Dios, y es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo porque el apóstol Pablo es casi que el autor de casi todo el Nuevo Testamento, casi todo, no todo, pero casi todo el Nuevo Testamento. Y me impacta lo que se encuentra acerca del apóstol Pablo, y es que casi en todos los libros que él escribió habla acerca de gratitud. Y no nos va a dar el tiempo para alcanzar a leer todas las referencias de gratitud del apóstol Pablo, pero vamos a echar un brochazo muy rápido por algunos textos del Nuevo Testamento que nos hablan del apóstol Pablo en referencia a la gratitud. Hechos 28:15. Hechos capítulo 28 y verso 15. Nos enseña aquí este texto, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y en las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo, ¿qué hizo Pablo? Dio gracias a Dios y cobró aliento. Gloria al Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Encontramos, pues acuerden que está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y empieza Hechos de los Apóstoles. En Hechos se nos empieza a hablar del apóstol Pablo, y en Hechos se nos dice que Pablo ahí encontró a unos hermanos, ya había prácticamente llegado a Roma, y encontró a unos hermanos, iba a llegar a Roma, encontró a unos hermanos que le dijeron que se quedase 7 días allí, y viéndolos allí, los vio y le dio gracias a Dios y cobró ánimo. Después de 2 años en la cárcel, después del naufragio, después de que una víbora lo picó y una cantidad de tragedias más, y llegó y vio a hermanos de la iglesia y le dio gracias a Dios al ver a esos hermanos. ¿Será que nosotros también damos gracias a Dios cuando vemos a los hermanos de la iglesia? O más bien, ¿qué sentimiento se nos remueve dentro de nosotros cuando vemos a los hermanos? Aquí la Biblia dice, dio gracias a Dios al verlos. Hermano, pídale a Dios eso, que cuando usted vea a un hermano de la iglesia, gracias Dios. Y que cobre ánimo, que cobre ánimo, que cobre ánimo. Dice ahí la Biblia, y cobró aliento. O sea que cuando usted ve a un hermano de la iglesia, es un motivo de decir gracias Señor, gracias. Y que cobre aliento. Pero como nosotros no estamos en el naufragio, ni una víbora nos ha picado, ni hemos estado 2 años en una cárcel, por eso es que no lo vemos desde esa perspectiva. Porque estamos más bien acostumbrados a vernos las caras todos los días. Y más bien como que tenemos algunos roces, malestares, incomodidades. Y por eso no tengo esa actitud. Pero vaya uno a estar en una crisis tan terrible como la del apóstol Pablo, 2 años metido en una cárcel, naufragar en un barco, que el barco se pierde totalmente, llegar a una isla y lo pica una víbora, y emprenda otra vez otro viaje en otro barco, y llegue a donde encuentre a algún hermano, y ahí lo verá que ahí sí, ay hermanito, hermanita, tanto tiempo sin verlo, sin verla, gloria al Señor, y cobra ánimo, porque a veces las dificultades logran hacer ese efecto en nosotros. Acordémonos de Pablo, el mismo Pablo del cual hoy estamos hablando, que un día osadamente dijo, no necesito de Marcos, que se vaya, que se largue de aquí Marcos, el que no sirve que no estorbe. Y Marcos se fue, Juan Marcos se fue. Pero después de que estuvo en la cárcel, tiempo después, ahí sí, Pablo estaba diciendo, llámeme a Marcos, todos me han dejado solo Lucas está conmigo, llámeme a Marcos, ahora sí me es útil en el ministerio.
¿Sí ve cómo las dificultades logran a nosotros hacernos como que cambiar de opinión? Como que ese hermano y esa hermana que yo no quería, vaya y esté presente en un momento difícil de nosotros. Y lo verá que ahí sí lo aprendemos a valorar. Vaya ese hermano, esa hermana. Bueno, algunos ni con eso, también lo he visto. Hay personas que ni siquiera con eso. Hay personas que están pasando un momento difícil y llega un hermano a apoyarlos. Ya, qué pereza, me terminó de amargar el día. Hay personas así que aún los momentos difíciles siguen endurecidos. Siguen endurecidos. Libro de Hechos, encontramos esta referencia. Romanos 1:8. Romanos capítulo número 1, verso número 8. No vamos a leerlas todas, solamente unas cuantas. Romanos 1:8 nos dice: primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, ¿de qué era agradecido Pablo? Vaya anotando ahí, de ver a los hermanos, cuando veía a los hermanos. Vaya anotando porque esas cosas no están en la cartilla. Yo les paso la cartilla, pero esos punticos no están, la enseñanza no está. Está como solamente las citas bíblicas, pero la enseñanza ya son los apuntes que usted debe de estar tomando. Entonces, Pablo estaba agradecido de ver a los hermanos. Pablo estaba agradecido de que la fe se divulgara. Agradecimiento porque se está predicando la palabra del Señor. Eso lo dice Romanos 1:8. Primera de Corintios 1:4. Hechos ya, Romanos ya, Primera de Corintios, capítulo número 1, verso número 4. Hay más en Romanos, ¿no? Pero es que el tiempo no nos daría. Primera de Corintios 1:4 nos dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias por la salvación que Dios les ha dado. Le doy gracias a mi Dios por la salvación que Dios les ha dado a ustedes. Otro motivo de gratitud del apóstol Pablo: oiga, gracias que ha salvado a esta gente. Gracias que la salvación ha llegado a ellos. Vea cómo el apóstol Pablo daba las gracias porque hizo una tarea que aquí en la escuela de servidores se les puso a ustedes: ver cosas buenas. Y entonces el apóstol Pablo miraba, en medio de toda esta tribulación, ahí habían unos hermanos, eso es algo bueno, gracias Dios. Esta gente está predicando el evangelio, gracias Dios porque se está predicando el evangelio. Aquí, gracias Dios porque tú los has salvado, no van a ir al infierno. Mire cómo Pablo veía cosas buenas en cada una de estas personas. Listo, vámonos a 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2:14. Nos dice la Biblia: mas a Dios gracias, el cual nos lleva ¿de qué manera? ¿No lo han encontrado? A ver, ¿qué dice? ¿Nos lleva a qué? Siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces Pablo, otro motivo que veía para dar gracias a Dios: Dios, gracias que siempre nos llevas en victoria, en triunfo, gloria a Dios. 2, gracias que en todo lugar el Señor nos usa para predicar, para enseñar, ahí como olor fragante de su conocimiento. Son cosas que el apóstol Pablo veía buenas. Vuelvo y se lo digo, el apóstol Pablo hizo muy bien la tarea que aquí se les delegó en una de las clases. Mire qué cosas buenas, mire cosas buenas, porque cuando yo veo las cosas buenas, puedo dar gracias a Dios. Alguna persona dentro de esas tareas dijo: oiga, gracias porque en la iglesia tienen una pantalla grande. Bueno, al menos una persona lo vio como una virtud. Gloria a Dios por eso.
Algunas otras pusieron otras cosas, también muy válidas. Pero entonces esas cosas son motivos de decir, gracias Señor. Otra persona decía, gracias Dios, porque aquí las vigilias se hacen toda la noche completa. No en todas las iglesias se hacen así. La mayoría de iglesias son veladas hasta medianoche. Gracias Señor, porque vemos las cosas buenas. Entonces eso es lo que Pablo está haciendo acá, ver cosas buenas y ser agradecido con esas cosas buenas. Él no miraba los problemas, él miraba eran los ¿qué? Basado en este versículo. No miraba el problema, sino que los triunfos, gracias, las victorias. Él no miraba el problema, él no miró la víbora. Gracias Dios porque el veneno de la víbora no me mató. Un triunfo más. Él no miró el barco que se hundió. Ay, qué pesar el barco, vea esa pérdida. No, gracias Dios, un triunfo. Salvaste mi vida y la de todos los que iban en el barco. ¿Sí ve la actitud de Pablo? Él no miraba de pronto las cárceles y eso. Gracias Dios. A través de esas cárceles le pude predicar a Festo, a Félix, a Rey Agripa, y ahora voy ante el César a predicarle a Roma. Eso es un camino que me está llevando a predicar más la palabra de Dios. Entonces Pablo aprendió a ver las cosas buenas y a ser agradecido en cada una de esas cosas. Dice la palabra del Señor, después de 2 Corintios, ¿qué libro sigue? Gálatas, ¿cierto? Bueno, le tengo la noticia que en Gálatas no encontré una referencia de gratitud de Pablo. Y me puse a reflexionar y a decir, ¿por qué en Gálatas no se halló una referencia de gratitud? Y me acordaba de una prédica que en estos días se dio en esta iglesia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó y los desvió para no obedecer la verdad? Y entonces yo decía, de esta iglesia desafortunadamente el apóstol Pablo fue tan fuerte la lucha que no tuvo motivo de gratitud, sino solamente fue exhortación y lucha ahí. Pero ¿por qué se torcieron? ¿Pero por qué volvieron atrás? ¿Pero por qué volvieron a los rudimentos de la ley? Eso lo predicábamos el domingo, de que ellos habían vuelto a la ley, se habían desligado de Cristo y habían caído de la gracia. Entonces claro, Pablo cómo iba a decir, no, gracias Dios porque se desligaron de Cristo. No, pues ahí sí era muy terrible, porque ya era un caso de que se habían torcido, se habían desviado de la sana doctrina. Entonces en Gálatas no encontré una referencia. Después de Gálatas, ¿qué libro sigue? Efesios. En Efesios 1:15 también hay referencia de gratitud. Dice la Biblia, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Una vez más, gracias Dios por todos vosotros, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Les veía, esta gente tiene fe, esta gente tiene amor. Señor, gracias te doy por ellos. Gracias te doy por ellos. Bendícelos más y santifícalos más. Bueno, oraba por ellos y daba gracias a Dios por ellos. Después de Efesios, ¿qué libro sigue? Filipenses. Vamos a Filipenses 1:3. Filipenses 1:3 nos dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre. No cada vez que se acuerda de ellos empieza como que, ¡ay! Qué pereza acordarme de esa gente. No, gracias Dios. Me acordé de fulanito, gracias Señor. El hermano tal como estará, gracias Señor. Un hombre agradecido. Después de Filipenses, ¿qué libro sigue? Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo Pablo en cada uno de sus textos, cartas, epístolas, está haciendo referencias de gratitud. Después de Colosenses, ¿qué libro sigue? Tesalonicenses. Vamos a 1 Tesalonicenses 1:2.
donde también encontramos exactamente lo mismo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Segunda Tesalonicenses 1:3. De la misma manera, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás. Aquí ya nos abre un poquito más el panorama. Segunda Tesalonicenses 1:3. Entonces, gracias Dios, porque la fe de esta gente está creciendo, porque el amor de todos ellos está abundando, porque cada uno de ellos abunda en los demás. Abunda ese amor, abunda el conocimiento. Gracias, Señor. Eso es lo que uno le dice. Gracias Dios que esta persona está creciendo, le está empezando a servir al Señor, se le nota el cambio. Gracias, Señor, porque esta persona empezó así y véalo cómo va. Gracias, Señor. Son motivos de gratitud. Después de Tesalonicenses, ¿qué libro sigue? Timoteo. Primera Timoteo 1:12. Otro motivo de gratitud del apóstol Pablo, dice allí: doy gracias al que me fortaleció. Ay, yo creo que eso todos nosotros lo tenemos que hacer, porque es que más de uno como que estaba de pronto pensando: ay, pero dar gracias a Dios por los demás, por los hermanos, yo ni los conozco, no, pero mire, gracias a Dios porque me fortaleció. Doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, ¿por qué? Por fiel, poniéndome ¿dónde? Cuando alguien es puesto en el ministerio es porque Dios lo puso, lo tuvo, ¿por qué? ¿Entiende eso, mi hermano? Medite en esa palabra un momentico. Si usted fue puesto en el ministerio, alguien lo tuvo a usted por fiel. ¿Quién? Dios. Ah, pero para mí usted no es fiel. Para Dios sí. Él te llamó. Punto. Esos son los criterios de los hombres versus los de Dios. Pero para mí esa persona no debería estar ahí. Pero como Dios lo tuvo por fiel y lo puso ahí, Dios le pedirá cuentas en algún momento, si de pronto su proceder no está muy bien delante de Él. Dios te ha tenido por fiel a ti y te llamó. Hermano, ahí donde algo bueno Dios tuvo que haber visto en cada uno de nosotros. Amén o no amén. Algo bueno, algo bueno. Dios te vio algo bueno y no solo algo, muchas cosas buenas. Te tuvo por fiel y te llamó al ministerio. Entonces Pablo, gracias Señor. ¿Se acuerda al principio de la clase? Oiga, gracias porque me dejan servir en esta iglesia. Ahí está. Gracias Señor porque tú me tuviste por fiel y me pusiste en el ministerio. No al contrario, ay, yo ya no quiero servir más, Señor. La queja, no, la gratitud. Amén. Dejemos la queja y más bien abracemos la gratitud. Señor, gracias. Tú me pusiste en el ministerio. Perdóname más bien por pensar en algún momento de mi vida que iba a dejar el ministerio botado, la iglesia botada. No puedo, no debo. Señor, gracias porque tú me pusiste a servirte. Señor, gracias. Es un privilegio servirte. Es un privilegio que tú me das el pararme aquí. ¿Qué les dije ahorita a las iglesias bautistas? Que no permiten que una mujer se pare aquí adelante porque sacan textos como: y la mujer no le es permitido ejercer autoridad sobre el varón. Y entonces cuando la mujer se para aquí adelante está ejerciendo autoridad sobre el varón. Hermano, hay iglesias donde las mujeres tienen que quedarse ahí. Y ahí hay textos que dicen: y la mujer aprenda en silencio en la congregación y no abra su boca, y si tiene que preguntar, pregunte en su casa a su marido. Y le sacan unos textos bien puntuales referente a ese tema. Y aquí que se le dice: hermana, pase, predique, ore, hágale. Y no. O más bien se vuelve una carga. O más bien se vuelve un tema ahí de otra vez. Hermano, más bien gracias Señor que estoy en un lugar en donde me dan la oportunidad de predicar, de orar, de ministrar, donde me dan, donde me empullan, donde me empujan para servir.
Ahí Pablo lo está diciendo, oiga, gracias Señor, me tuviste por fiel poniéndome en el ministerio. Gracias Señor que me pusiste en el ministerio. Amén. Seamos agradecidos. Gracias Señor. Segunda de Timoteo 1:3. Segunda de Timoteo 1:3 también nos enseña lo mismo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Está hablando de Timoteo. Timoteo, día y noche estoy orando por ti. Me acuerdo de ti, oro por ti, intercedo por ti y le sirvo a Dios desde mis mayores. Después de Timoteo, ¿qué libro sigue? Tito. En Tito tampoco encontré una referencia, pero creo que pues estamos viendo que el mayor contenido de las epístolas sí tiene referencias de gratitud. Filemón, sigue después de Tito, ¿verdad? Filemón 1:4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Están bien allí en Filemón lo mismo, referencia de gratitud. En Hebreos no encontré una referencia así tan precisa como gratitud, pero vemos en las demás epístolas del apóstol Pablo que Pablo siempre era un hombre agradecido. Amén. Pablo siempre era un hombre agradecido, siempre fue un hombre agradecido. El Señor Jesús, mis hermanos, también fue un hombre agradecido. Gracias Padre porque me oíste. Lo dijo creo que cuando resucitó a Lázaro. Gracias Señor porque me oíste. Si no estoy mal fue en ese evento. Y partiendo el pan dio gracias y lo repartió. En la última cena también, partiendo el pan dio gracias. Y hermano, cada uno de nosotros tenemos que mirar que la Biblia me manda a mí a ser agradecido. Quiero que miremos dos textos más antes de ir concluyendo la clase. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15, la Biblia nos enseña lo siguiente: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Mandamiento: sed agradecidos. No es si queremos, no es opcional, es un mandamiento en la Biblia. Sed agradecidos, sed agradecidos, sea agradecido, sea agradecido. Es un mandamiento que está allí prescrito en la palabra del Señor. Como servidores no podemos contemplar allí. Si estoy siendo desagradecido, estoy desobedeciendo la palabra del Señor, porque es un mandamiento. Sea agradecido, sea agradecido. Romanos 1:21 nos habla de los que no dieron gracias al Señor. Romanos 1:21 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay un paralelo aquí bien grande. En Romanos 1 nos está hablando de los pecadores que no le quisieron dar las gracias a Dios y fueron entenebrecidos sus sentidos y terminaron muy mal, dignos de muerte, pero termina diciendo ese capítulo. Pero en Colosenses 3:15 nos estaba hablando que los cristianos, los hijos de Dios, sí tenemos que ser agradecidos. Entonces usted y yo, mi hermano, como servidores, no podemos menospreciar esta enseñanza del día de hoy. Tenemos que decir, bueno, tengo referentes en el Antiguo Testamento de gente que fue ingrata, desagradecida, pero también que hubieron ofrendas de gratitud en la Biblia y también gente que fue agradecida. Tengo referentes en todo el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, que fue un hombre muy agradecido. Tengo referentes aparte del apóstol Pablo, porque la clase la quise enfocar más hacia él, pero hay otros referentes más de hombres agradecidos. Vemos allí los 10 leprosos, uno de ellos fue agradecido. La mayoría no será agradecida. Puede que seamos de la minoría que sí seamos agradecidos. La mayoría va a tender a no ser agradecida. La mayoría de personas tiende a ser desagradecida.
pero que nosotros seamos de ese 1%, que sí vamos a ser agradecidos, amén. Ese 1%, o no 1%, más bien creo que sería el 10%. Si eran 10 y fue 1, es el 10%. Quizás sean solamente el 10% los agradecidos de todos los que reciben milagros o bendiciones de parte de Dios. Yo quiero ser de ese 10% que saben dar las gracias al Señor. Si usted ha recibido un don del Señor, es para agradecerle a Él, porque hay gente ahorita orando para tener dones, y a lo mejor para tener el don que le fue dado a usted. Y hay mucha gente pidiéndolo, y que si lo tuviera, de pronto estaría sirviendo más que usted. Y no quiero sin el ánimo de que se ofenda a nadie o herir susceptibilidades de nadie, pero allá afuera, o en otra iglesia, o en otras iglesias, o hasta posiblemente en esta misma iglesia, hay gente que le está pidiendo a Dios por dones que usted ya tiene, y que si los tuviesen, posiblemente harían más cosas que usted y que yo. Puedo decir lo mismo de mí. Hay gente que pide a Dios ser pastor, y que si Dios se los concediese, a lo mejor harían más cosas de las que yo he hecho hasta hoy, porque esta palabra no solamente es para usted, sino también para mí, literalmente. Entonces, ahí es donde usted y yo tenemos que reflexionar. Bueno, ya Dios me puso aquí, ya Dios te puso a ti en el ministerio. Señor, estoy siendo agradecido. Hay gente que está pidiendo lo que usted y yo tenemos. Hay gente que lo anhela. Y hay gente que de verdad dice, Señor, dámelo, dámelo, dámelo. Y usted que lo tiene, 1, sea agradecido. 2, colóquelo al servicio de Él. Amén. Seamos agradecidos con Dios. Seamos agradecidos con las personas.